¿Qué tal, compañeros? Bueno, les voy a dar a conocer los tres temas que elegí. Como primer tema, elegí la guerra entre España y América. El segundo tema, elegí la Revolución Rusa y el nacimiento del comunismo. Y el tercero es la derrota de Napoleón Bonaparte. Pero bueno, yo les voy a dar la guerra entre España y América. Pues bueno, la breve guerra que tuvo lugar entre Estados Unidos y España en el año 1898 fue el primer paso de la nación americana en transformarse en una potencia mundial y quizás el primero de España en perder dicho estatus. Y pues bueno, aquí fue donde inicia toda la guerra. Los habitantes de Cuba se alzaron contra los españoles en el año 1895. Muchos estadounidenses querían que su país ayudaran a los cubanos, porque los dueños de las empresas estadounidenses que hacían negocios con Cuba también querían que se involucrara su país, porque temían que la revolución durara mucho tiempo y sus empresas sufrieran consecuencias. Pero bueno, en ese tiempo Estados Unidos no se metía en esa batalla porque no había nada que lo valiera. Hasta que en el año 1895, que fue un 25 de enero, que el gobierno estadounidense envió un barco de guerra conocido como el Imán para proteger a los ciudadanos estadounidenses que estaban en esa isla. Pero lo más relevante que hizo, que no envió ni un anuncio de previo, que iba un barco a Cuba. Y fue que por eso los españoles derrocaron ese árbol y casi murieron más de 260 marinos que perdieron la vida en ese ataque a través de hundir ese barco. Y pues bueno, cuando sucedió esa parte, estaba de presidente William Mee, que asumió de presidente, que en ese año era 1897. En un principio no se involucraba en los asuntos de Cuba, es como les comenté, no se involucraba hasta que entonces cuando Estados Unidos envió un barco a Cuba que para ayudar a los estadounidenses que estaban en Cuba, pero España lo derrocó. Y pues bueno, y fue cuando entonces Estados Unidos entró a la guerra. Y la declaración de la guerra oficial que se da, empieza el 21 de abril, ya que la guerra estaba declarada. Los Estados Unidos envía tropas a Cuba, donde ya había iniciado la guerra de independencia desde 1895. Pero sin embargo, los marinos estadounidenses consiguen desembarcar en las bahías en Guantánamo el 10 de junio. En 11 días los estadounidenses toman la isla Guantánamo sin ninguna resistencia. Y en julio de 1998, el tercer día fue de la decisiva batalla en Santiago, Cuba, en donde la flota española del Caribe fue destruida y los Estados Unidos toma esa importante ciudad, ya que tenía el control del sur de Cuba y los estadounidenses lanzan una ofensiva terrestre a Puerto Rico desde el 25 de julio, pero aún no tenía completo control de esa isla. Y pues bueno, aquí mencionamos que en esta parte la guerra duró casi mucho tiempo, fueron 3 meses y ocasionó bastantes muertes, como 400 muertos heridos de los Estados Unidos y más personas. Pero bueno, cuando acaba, ¿cómo finaliza la guerra entre España y América? Pues bueno, en diciembre de 1898, España y Estados Unidos firman un tratado de paz en París, Francia, y España decide retirarse de Cuba, quien había luchado por su independencia, y Estados Unidos lo ocupó militarmente hasta 1902. Por su parte, los filipinos, Puerto Rico y las Islas Guatama
Guantánamo son, son entregados a Estados Unidos por 20 millones de dólares. Y se preguntan por qué esa parte, porque Estados Unidos le dio 20 millones para que España se fuera. Y por eso España se fue. Pero recordemos que Puerto Rico no fue conquistado completamente. Y Filipinas, y Filipinas, pues hubo un acuerdo que solo salieron perdiendo los independentistas filipinos. Y por último, se alzaron en contra de los estadounidenses. Y en una fallida de guerra que se extendió hasta en 1902. Y eso es todo de la guerra entre España y América.